Creo que el primer lugar se lleva el colon, si no me equivoco. Sí, segundo. Y ahí ya no sé. Si alguien puede comentar. Sí, Ahora sé que el tercero es el esófago. es considerado en general tercer lugar. Bueno, investiguen un poco eso. Investiguen un poco. ¿Dónde está la fuente? También siempre es importante cuando uno reporta. ¿Quién lo dice? No es que yo digo nomás y ya es verdad. No, hay que ver quién dice. Ok. Por sobre todas las cosas, vamos a decir, confianza de la fuente. Ok. Otro concepto. Es más probable en personas que tienen parientes cercanos con cáncer. Siempre en cáncer, ustedes se fijan que en general los que tienen, vamos a decir, alguna relación familiar, alguna relación de parentesco con alguien que tuvo cáncer, la probabilidad siempre crece. Ya. Esta entidad, acá me fijo, Occidente, vamos a ponernos nosotros en este grupo, es poco frecuente. Pero sin embargo, fíjense acá, en este continente, en esta parte, en estos continentes, China, Rusia, Sudáfrica, Japón, es muy frecuente, el cáncer de esófago. Y ahí le hago un comentario que después le voy a repetir en cáncer de estómago, que algunos piensan que ellos tienen un ciclo biológico diferente. Por ejemplo, los japoneses. Los japoneses, acá estamos dos países más o menos, Brasil y Paraguay, vamos a ponerle en general. Y vamos a hablar mal ya luego de nuestro prójimo. Eso para los católicos es un pecado, pero vamos a pecar un chiquitito. Parece ser de que los japoneses luego tienen otra estructura física. Y digo, son muñecones así grandes nomás, ¿verdad? Y operarle a los japoneses es fácil. Claro, así medio tipo pediátrico nomás, pues todos los instrumentales. Yo andaba a operarle un poco a un centro delantero del Brasil o mismo Juan Poí, acá que vive enfrente de mi casa. Juan Poí le llaman porque es muy gordo. Como 160 kilos, tiene como cerca de 2 metros. Cuando vos le operás a Juan Poí, y operás a Chiquisiqui o Kenaque de pijama, es totalmente diferente el procedimiento quirúrgico. Te hace sudar, Juan Poí, porque la anatomía es totalmente diferente. Por eso se pensó en cáncer de estómago, de que el cáncer in situ era diferente el ciclo biológico del cáncer de in situ, no progresaba en el Japón a cáncer avanzado de estómago, que les voy a comentar en su momento. Decía esto, de dónde salimos y por la prevalencia importante en estos lugares. Parecieran ser, ¿será que no tienen este ciclo biológico diferente en estos lares? Es una pregunta que está en investigación. No se ha podido definir. Es un poco diferente lo que ocurre con ellos con lo que ocurre con nuestra población. Ok. Y acá viene un poquito lo que les decía hace rato. Es decir, el tabaquismo, como la ingesta de grandes cantidades de alcohol, incrementan el riesgo de aparición del cáncer de esófago. Incrementan el riesgo de aparición. Y juntos incrementan aún más esta probabilidad por cada uno por separado. Es decir, y coincide sin tener un resultado de investigación que el cáncer de esófago, a los amigos alpicheros que fuman generalmente, no sé, parece que el alcohol no se puede ingerir sin fumar. Hay alguna relación que dejo para que investiguen ustedes. Fíjate, estos los amigos del alcohol, todos fuman. Y se dan cuenta de que entre los factores, el alcohol, por una parte, el cigarro, por otra parte, en fin, la probabilidad
incrementa muchísimo cuando están juntos. Eso es lo que quiere decir este concepto. Bien, hablando de eso, ¿de dónde pueden aparecer? ¿De dónde pueden aparecer? Nosotros ya vimos esta entidad y ahora estuvimos viendo, conversando de esta entidad. Son estadios que pueden progresar al cáncer de esófago. La esofagitis, que, no sé, genéricamente nosotros le atribuimos al reflujo, la acalasia, que acalasia ya dimos, ¿verdad? Ya desarrollamos acalasia. Rendimos ya el parcial con la unidad. ¿Perdón? Ya dimos ya, pero todavía no entró en el examen. No entró en el examen. No. Ya. ¿Qué es lo que incluimos entonces en el examen? Ya. Entonces la acalasia y el esófago de Barrett. Para tomar en cuenta. Otro concepto. Esta relación del esófago de Barrett, consecuencia del reflujo gastroesofágico, ustedes se dan cuenta, está relacionado directamente con el cáncer del cardias, Es decir, si hay cáncer de cardia, ocurre lo siguiente, gente. Siendo muy preciso, el cáncer de cardia, como tiene adenocarcinoma, uno en muchas oportunidades no sabe si progresó del estómago. Me explico lo que digo. De abajo. El estómago tiene el epitelio para adenocarcinoma y el esófago tiene para epidermoide. Y aparece un cáncer en la transición, en el límite. ¿Cómo se llama el de Brasil con Pedro Juan Caballero? Ahí hay una calle nomás la divisoria. Vos mirás, aquellos lados, la pretiña, bonitiña ya están todas y vos estás en Paraguay todavía. O sea, ya de 100 metros nomás está. Tipo eso, el cardia, esófago y estómago, ¿verdad? Ahí sería esa calle más o menos, ¿verdad? Y entonces aparece allí un adenocarcinoma y entonces muchos de ellos aparentemente son de origen de esófago de Barrett y otros serán de estómago. Eso es lo que quiere decir este concepto. Bien, si miramos desde el punto de vista histológico, fíjense lo que ven ustedes aquí. Cáncer epidermoide. Este es el clásico cáncer de esófago. Dentro del cáncer epidermoide tenemos estas variantes. La proliferante, ulcerada, infiltrante. Fíjense este porcentaje. Pregunto, por su conocimiento de anatomía patológica, ¿qué significa proliferante? Yo digo, tiene un cáncer de esófago macroscópicamente o microscópicamente, cuando entro allí y digo, tiene aspecto proliferante. O digo, tiene un aspecto ulcerado. O tiene un aspecto infiltrante. ¿Qué significa eso? Vamos a empezar por el primero, proliferante. ¿Alguien me quiere decir en su palabra nomás? No hace falta que me sea muy... Que se reproduce sería que aumenta. No, no se refiere a ser proliferante. Se refiere al aspecto macroscópico. Que emerge hacia la luz. Claro, el tumor es un bulto, decimos nosotros tumoración, nos referimos a un bulto, el bulto se proyecta en la luz. Claro, en el otro infiltra la pared, o sea, entra, aparece en la pared, engrosa la pared, no se proyecta hacia la luz. Lógicamente va a aumentar también, pero pareciera ser de que crece hacia dentro de la capa del esófago. A eso se refiere los epidermoides, qué aspecto pueden tener. Y adenocarcinoma, acá viene la explicación, procede del epitelio cilíndrico. Procede. Claro, porque es adenocarcinoma. Es decir, acá tenemos adenocarcinoma y acá tenemos carcinoma epidermoide. Pido
por si no se me esté entendiendo, le pregunto al auditorio, ¿por qué mi insistencia por carcinoma epidermoide y adenocarcinoma? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con eso? ¿Se entiende ese concepto? Sí, Lo que va a diferenciar es el tipo de célula que origina el cáncer, doctor. Sí, ese es. ¿De qué epitelio se malignizó, para ser simplista? Y un epitelio se malignizó y es adenocarcinoma. Un epitelio cilíndrico se malignizó. Un epitelio plano estratificado se malignizó y es cáncer epidermoide. Eso me parece muy básico de anatomía patológica, no me parece, pero refrescamos por si acaso algunos. No se aburran, por Dios, pero eso todo el mundo sabe. No digan eso. ¿Ok? Bien, eso es para tener. Después, otros tumores epiteliales que nunca escuchamos. Melanoma esofágico. No sé. Hay que ser ya demasiado yetudo para que tenga un melanoma esofágico. O sea, es como, ¿se acuerdan que les dije a ustedes? El yetudo, explíquenle a los compañeros que no manejan muy bien el idioma, el yetudo. Ya tenerlo una apendicitis aguda por yeta ese día, ¿verdad? Y te va llegando al hospital y justo le encontrás de guardia como cirujano el más falluto del curso, pero es doble yeta. ¿Se acuerdan que les dije eso? Dios mío, este me va a operar. Por eso que yo siempre les digo, es importante también la imagen de un estudiante. Claro, ustedes no creen, pero yo más o menos a esta altura ya casi tengo, al mirarle a ustedes, ya tengo la percepción más o menos de qué nivel de rendimiento tienen ustedes. Por sobre todas las cosas, no es el que quitó más porcentaje en el examen, sino que el nivel de razonamiento, cómo encaran las cosas. Eso es una cosa muy importante. De entender por lo menos claramente lo que ocurre, ¿verdad? Y la misma cosa, claro, ya yetúdolo hoy, y aquí le encuentro, me va a operar Che, Dios, ¿será que leyó la técnica por lo menos para, me va a arrancar el apéndice y ¿será que leyó la técnica conociéndole? Es capaz que él no haya leído. Bueno, correcto, ¿de acuerdo? Es a lo mejor una apreciación equivocada, pero es lo que a uno entra. Pero eso es real lo que le estoy diciendo. Medio en broma, pero va también muy en serio en parte. Ok, eso les decía. Y hay que ser yetudo para tener un melanoma en el esófago, ¿verdad? Donde se encuentra el melanoma y generalmente en la piel, ¿verdad? O sea, es raro. Acá otro concepto. Epidermoide. La situación actual de los 100 cáncer de esófago, 50 son cáncer epidermoide. Es decir, ya no es como antes, cáncer epidermoide es en la totalidad de los cánceres de esófago. Vos escuchás cáncer de esófago, es epidermoide. ¿Por qué motivo? Porque tiene este plano estratificado. Y fíjense la cifra que reportamos. Es importante tener ese concepto. 50%. De esos 50% de epidermoide, lógicamente, ¿hacia dónde va a estar la mayoría? Hacia arriba. Tercio medio, 50-65%. Y en el tercio inferior, 25 a 35% nomás ya. El cáncer epidermoide. O sea, sigue habiendo, no es que todos los que tienen cáncer en el esófago distal sea adenocarcinoma. No todos. Si el epitelio normal luego es epidermoide. O sea, ¿puede uno tener en el tercio distal del esófago un cáncer epidermoide? Claro que sí. ¿Y por qué? Vos dijiste que hay muchos. Sí, ya sé. Aquellos que tuvieron cambio de epitelio a epitelio cilíndrico, o sea, de plano estratificado cilíndrico, sí van a tener adenocarcinoma. ¿Ok? Un primer concepto importante. Vamos al adenocarcinoma. Entonces, si 50 tiene el otro epidermoide, entonces le queda naturalmente el otro 50 para adenocarcinoma.
¿Y dónde te parece que el adenocarcinoma d'Alba-Flor estaría? 50% dice el epidermoide y 50% el adenocarcinoma. ¿Dónde se localizaría habitualmente el adenocarcinoma d'Alba-Flor? En la unión gastroesofágica, en el epitelio. Claro, el tercio distal, si estamos conversando, va a ser muy raro. Eso sí que va a ser más raro que saco manga corta. Ustedes saben, es muy raro que alguien venga chusquito con corbata, con un saco re chururú y que tenga manga corta. Es raro eso, ¿verdad? No sé si en el Brasil, después le voy a preguntar a los compañeros del Brasil si es que se usa allí. Pero acá por lo menos en saco manga corta es raro. Va a ser más raro, muy raro como el saco manga corta más o menos, que en el tercio superior del esófago sea un adenocarcinoma. Habitualmente se localiza en el tercio distal. Ok. Hay algunos que entendieron lo que quise decir porque por su apariencia. No es muy en serio, pero acuérdense que los disparates que yo digo tienen mucha relación con lo académico. Es un poco para recordarle a ustedes, claro. Alguien en el examen va a preguntar, ¿y puede tener un caso de adenocarcinoma también en proporción en el tercio superior de esófago? Le digo. Y hay algunos se recuerdan, pero vos dijiste, comparaste por el saco manga corta. Hay algunos que me dicen, me pone muy bien, significa que estaba entendiendo lo que yo quise explicar. Y hay otro que me dice que sí, y ahí sí que me contrario y me saca mi poca adrenalina ya en ese momento, me pone mal. Ya, ok. Vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Es decir, nuestra asignatura básicamente apunta a comprender los signos y síntomas. Entonces, vamos, ¿qué signos y síntomas tiene el cáncer de esófago? ¿Qué signos y síntomas tiene el cáncer? ¿Cómo se manifiesta el cáncer de esófago? Todos los casos de cáncer de esófago, fíjense que pongo como primer término esto. Siempre uno pone adelante al más importante, disfagia, dificultad para deglutir. Y ahí viene mi pregunta en el examen, ¿no? Nunca salí en la pregunta dentro de lo que dimos. Le pregunto a Patricia Sánchez, ¿qué disfagia sería acá dice disfagia nomás, y suelto. ¿Qué disfagia sería, tendría el cáncer de esófago y cómo explicaría el paciente o la paciente con esa disfagia su molestia? ¿Entendió Patricia Sánchez mi pregunta? Sí, doctor. Sí, la escucho. Y el doctor, el paciente va a decir que no puede tragar, o sea, antes no podía tragar y ahora ya, no, o sea, puede tragar menos. Sería sería progresiva, sería su disfagia que viene el paciente a contar. ¿Y qué vos le preguntarías, ya que no es semiólogo o semióloga la paciente? ¿Qué vos le agregarías? Así mismo te dice. Correcto. ¿Entendiste la pregunta? ¿Está bien lo que...? Sí. Sí, doctor. Y le voy a preguntar al paciente que me diga más, que me cuente más cómo... ¿Qué le vas a preguntar? Ya vas a inducir hacia la pregunta porque no trae consigo. ¿Qué le preguntaría más? La misma pregunta para la que le complemente Claudia Escobar. Y podría ser, doctor, ¿hace cuánto está con la disfagia? Si solamente sólido o ya también pasa a líquido. Sí, ese sería ya respondiendo lo que dijo, ¿cómo se llama? Patricia. Pero a eso, ¿qué le vamos a complementar? Si es también permanente
No, ya sé, pero al paciente no le vas a decir, usted tiene, ¿cómo le diría? Y si yo le preguntaría si siempre le pasa, Siempre le pasa, uno, está bien, otra, si por ejemplo se le queda, por ejemplo, el alimento en el pecho, qué sé yo, si es fija o siempre. nunca le diga al paciente que se echó, porque ese es una duda. El paciente siempre al médico le ve como seguro. Usted tal cosa así puntualmente, porque eso le inspira confianza. Está bien lo que trata de explicar. Se dan cuenta, pero no puedo poner 5, Patricia, solamente 4 por tu respuesta, por más que me dijiste todito, porque te das cuenta que no podemos dar la nota máxima con esta redacción. Escuchen todos ustedes, gente, porque eso es muy importante que escuchen todo. Yo no le quito a nadie lo que saca. Yo nunca tengo experiencia suficiente en evaluación, tengo especialización en evaluación exclusivamente, pero lo que no puedo es quitarle al estudiante lo que había obtenido. Pero ¿por qué no le ponemos 5? Porque la claridad para que llegue a 5 un estudiante tiene que tener la claridad de concepto. A veces hasta no explica bien. ¿Qué es lo que estaba yo chequeando? Le pregunto a Francisco Benítez, a Patricia Sánchez y a Claudia Escobar. Hagamos un poco un ensayo porque es parte de nuestra actividad de evaluación y sobre este punto que estamos desarrollando. Ya. ¿Qué? Sí. Lo que la compañera estaba diciendo es que es una disfagia de tipo orgánico, que es progresivo, Sí, que sí, primero empieza con sólido y luego con líquido. sí. ¿Y después qué más? Es una disfagia orgánica que tiene la característica de progresivo. Eso fue lo que desarrolló con el paciente. El Que se otro concepto que entiende desarrolló que con el es una paciente fue evolución en el tiempo, que no va la- a ser una disfagia que desaparece de un día para otro. el progresivo que dijimos Sí. nosotros. Era el otro concepto, sí. ¿Y el último? Y que es de carácter permanente también. No, el carácter permanente ya dijimos. El otro que faltaba era, o que Fijo, dijo en parte, fijo. fija. Claro, cuando nosotros en teoría dijimos que la disfagia orgánica es permanente, fija, era importante lo de fija. Es decir, ¿dónde se le tranca? La pregunta sobre ese concepto, pero ¿dónde se le tranca? ¿En el cuello, en el pecho o ya en el estómago, como dicen ellos, en la boca del estómago? Eso es importante porque eso te ubica. Fíjate que este paciente va a decir de que tiene dificultad para tragar. ¿Y cómo es eso? Y progresivo. Pero nosotros somos los que tenemos que llevar. Ella o él nos reportó con Patricia solamente una característica de disfagia orgánica. Y nosotros le preguntamos los dos más, pero le preguntamos con los vocabularios del paciente. ¿Y dónde lo que se le tranca? No hace falta decirle otro vocabulario. Pero ¿dónde lo que se le tranca? Vos tenés, se te tranca. Pero ¿dónde lo que se le tranca? Ella ya no te va a contar o él no te va a contar. Eso es saber utilizar, eso es saber aplicar. O sea, ustedes van a estar en condiciones de hacer correctamente la historia clínica, entrevistando a los pacientes cuando llegue el momento, porque ustedes tienen la información completa de cómo hacerlo. Tomamos como ejemplo este caso. Es muy importante aplicar la teoría. Si vos no sabés luego la característica de la disfagia orgánica, naturalmente no vas a poder hacerle esa pregunta. Te contentás solamente con lo que te cuenta, pero así muy vago es. A veces es clarito una característica, pero tu conocimiento te lleva a recabar las otras informaciones. Es decir, y es más todavía con esta modalidad, tenemos que prepararnos bien para cuando llegue el momento, nosotros tenemos totalmente preparado nuestra batería para interrogar, para examinarle. Porque uno no puede interrogar si no tiene conocimiento, vamos a decir, de información, conocimiento teórico. Ok, bien, este era súper relevante
Porque cuando desarrollamos síndrome esofágico, hablamos de esto y este es el momento que lo aplicamos. Era nuestra batería previa, vamos a decir. Y ahora este es un caso específico en donde necesitamos utilizar. Bien, no sé por qué salí en este tema. Ah, por la disfagia. Por la disfagia, efectivamente. No es que corresponde tratar ese tema. Y siempre háganse idea, ya que estamos en esto, ¿cómo les va a decir el paciente? ¿O qué le tienen que decir al paciente a ustedes? Por cada signo y síntoma que aprendemos. No esto de disfagia o dinofagia, pseudo-regurgitación, no sé qué cosa, y ya está. Síntomas generales. Ese es, vamos a decir, para repetir. Es decir, qué fácil va a ser si es que nosotros tendríamos que memorizar nomás esto que yo pongo en esta parte. Memorizar esto, o sea, cualquiera puede hacer. Puede ser 10 minutos antes del examen y recordar esto nomás. No, esa no es la idea, gente. Para los que no entienden, no esa es la idea. Vos tenés que entender, en el caso del cáncer de esófago, que disfagia es lo que tiene. Vos tenés que entender en la acalasia esofágica o en el esófago, megaesófago, qué tipo de disfagia es lo que tiene. ¿Para qué querés entender? Para poder tratar con el paciente, vamos a decir, con mucha habilidad para sacar datos. Si no te cuenta el paciente, vos le preguntás. O lo que te cuenta el paciente no tiene claridad, vos le aclarás y le complementás con lo que no te cuenta. Si eso llegan a comprender esta mañana, esta clase ya se justifica plenamente. Claro, ya no estuvimos de balde. Ya no fue inútil. Ese concepto es fundamental porque eso en toda su práctica médica van a utilizar. Por eso es demasiado importante. Pero tomando como ejemplo eso es transversal. Se aplica no solamente a la asignatura quirúrgica. Claro, el caso de insuficiencia cardíaca congestiva global por su lado izquierdo te dice que tiene disnea. Y entonces, cuando empezás a desmenuzar disnea, te va a decir, yo tengo dificultad para, o me canso rápido. Cuando vos le indagás sobre lo que te cuenta y le preguntas otra, vas a llegar a la conclusión, este no es un pulmonar, este es un cardiópata. ¿Me entienden? Rápidamente, porque ustedes tienen los conocimientos para indagar. Le pongo un ejemplo de, ¿cómo se llama la asignatura de ustedes? Semiología médica. Les pongo un ejemplo. Es decir, se aplica el concepto no solamente para la quirúrgica. Como un estudiante dijo, él cree luego que toda medicina es su asignatura. No, yo no creo. Yo estoy convencido que le va a ser útil nomás. No es que creo, estoy convencido que le va a ser útil y entonces quiero insertarle eso. Y cuando es así transversal, lógicamente dedicamos un tiempo a eso. No es que vengo a leerle nomás mi diapositiva y ya completé y me voy a cobrar mis $5,000 americanos. No, yo quiero que entiendan, porque es una clase de orientación y les puede ayudar inclusive para otras asignaturas. Ok, disfagia. Odinofagia. ¿Qué era la odinofagia? Estos son, ¿por qué hacemos un repaso nomás ya acá? A ver un poco, vamos a preguntarle un poco a lo que nos sale en su cara. Porque le tengo miedo yo a lo que nos sale en su cara. Porque me enoja demasiado cuando se conecta alguien y no está. Cecilia Grau. Cecilia Grau. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Bien. nomás. Yo sabía que vos estabas, por eso te llamé. Cuando sale pues tu email. Odinofagia, ¿por qué en cáncer de esófago? ¿Qué es odinofagia? Sería dolor al deglutir. Un dolor al deglutir. Y en tu pensamiento, ¿por qué tendría dolor al deglutir el que tiene cáncer de esófago?
podría tener. ¿Alguien más quiere participar con Cecilia? Bueno, anotemos entonces, hagamos esa reflexión. ¿Por qué tendría odinofagia? No todos, por eso no están en el primer lugar. El que está en primer lugar, casi todos. Casi todo significa 99% de los cánceres de esófago produce disfagia, dificultad para deglutir. Nosotros dijimos genéricamente, todas las afecciones de esófago de alguna manera tienen que tener dificultad, para deglutir. ¿Por qué motivo? Y claro, si el caño vos achicás su diámetro, lógicamente el pasaje va a ser dificultoso siempre, sea cual fuere y donde esté, ¿verdad? Es el sentido común. Pérdida de peso. ¿Quién me puede decir pérdida de peso? A ver un poco. Emily Custodio. Emily Custodio. Emily Custodio. Omnipresente, parece que me tocó esta vez. Euge Alvarenga. Buen día, doctor. Hola. Sí. ¿Entendiste la pregunta, Euge? Sí, o sea, sería porque justamente el paciente no puede consumir alimentos por el dolor, entonces eso sería un motivo de la pérdida de peso. Ya. Y sobre esta única pregunta que te hago, solamente te pongo 3. ¿Por qué sería? Te hago esta sola pregunta y mi calificación es 3. Porque hay alguna falla, evidentemente, en la respuesta. ¿Hay algo? Repetí un poco, Emily. Euge, perdón, Emily no está. Euge, sobre el mismo concepto que dijiste. Pérdida de peso. Me gustó de la forma que entendiste en la primera parte. ¿Entendés realmente? Pero Sí. la segunda parte no. No, o sea, yo entiendo que sería porque el paciente no puede consumir por el dolor que presenta. Ya, sí. En realidad es porque no puede consumir y porque te decía, o sea, claro, Euge, y no te enojes conmigo, porque te digo 3. Porque la segunda parte afeó tu buena respuesta de la primera parte. Vos dijiste porque no puede consumir, esa era la respuesta. Claro, una máquina que no tiene combustible va a ir en deterioro. La misma cosa, porque no puede consumir. Pero cuando dijiste la segunda parte, por el dolor que tiene, porque estábamos conversando previamente de odinofagia, ahí se afeó un poco, porque en realidad uno no puede ingerir odinofagia, no es un síntoma cardinal, puede tener, porque no puede consumir, porque no pasa. Porque el obstáculo no deja pasar. Es por eso, vamos a decir, lo que va perdiendo de peso. No entra luego. Sea por el bulto, sea por el dolor o por lo que sea, ya no importa. ¿Lo cierto? Y concreto, en la práctica ocurre que envía el alimento y se queda. Se queda. No llega luego a destino. No llega ni al proceso de digestión. Ok, bien. Bien. Correcto. Otra manifestación. Dolor torácico retroesternal. ¿A qué puede atribuirse esto? Dolor torácico retroesternal. Voy a dejar a cargo de ustedes esta investigación de dolor torácico. Anoten allí, por favor. Dolor torácico. Cambio de la voz. ¿A qué se puede atribuir? Cambio. Por afectación del nervio laríngeo recurrente, doctor. Sí, puede ser por invasión inclusive del nervio laríngeo por una cuestión de que es vecino. Es vecino. No, ¿qué localización, por ejemplo, no tendría
o eventualmente no tendría ninguna posibilidad de tener un cáncer de esófago. La distal, muy lejos ya está de ese nervio que afecta la voz. Y no sé si es que lejanamente allá en el esófago distal podría alterar el tono de la voz. Es decir, aquel que tiene el esófago distal cerrado, a lo mejor es un paciente que va a tener mucho más otra característica que, por ejemplo, el cambio de tono de la voz. Es para ir razonando un poco juntos. No existe esa posibilidad de decir, como la disfagia, todos los cánceres de esófago, o 99% de los cánceres de esófago tiene dificultad para deglutir. Eso sí parece universal. Pero cuando vamos a hablar de manifestación de compromiso laringio, ya importa, pero ¿dónde está localizado tu bulto? Ya importa ahí si está ubicado en el tercio superior, en el tercio medio, tercio inferior. No es genérico, pues. ¿Ok? Náuseas, vómitos y regurgitación. Que a lo mejor hay alguna cosa, ¿se entiende eso? ¿Por qué tendría náuseas, vómitos, regurgitación? Este es común. No sé en cuántas enfermedades hay náuseas, vómitos y regurgitación. ¿Alguien me puede ampliar un poco más al respecto? Vamos a pedirle a los que no le preguntamos. Laura Recalde, no. Ella es la jefa máxima. A ella no le tengo que incluir. ¿Cuánto estamos hoy? ¿Dónde está nuestro delegado? Juan Centurión. ¿Cuánto estamos en el grupo? ¿Cuánto estamos en la clase hoy? Ahora mismo en la clase estamos 38 participantes. 38 participantes. Y como hoy tenemos baja, entonces la autoridad únicamente responde por los compañeros. Sí. Juan, ¿a qué se debería esta manifestación de náuseas, vómitos y regurgitación? Y en cuanto a la regurgitación sería a la expulsión de alimentos ingeridos, que puede ser a través de náuseas o solamente regurgitación. A ver, repetí otra vez porque los lunes, Juan, pasa conmigo y contigo. A veces lleva un tiempito para adaptarnos porque venimos de un domingo, en mi caso laboral, muy fuerte. Y en el caso de estudiar, de ustedes de estudiar mucho, ¿verdad? Y entonces nos adaptamos los lunes inicialmente al ambiente, parece. Bueno, repetí otra vez, Juan. Bueno, la regurgitación sería la expulsión fácil de alimentos ingeridos. Puede ser no percibida por náuseas. Por ejemplo, alimentos que se detienen en algún sector del esófago. Ya. Y sin llegar al estómago, entonces por eso no vómitos, porque cuando el vómito ya pasa por un proceso ya de cambios. Ya. Esos dos vas a traer, entonces, queda como tarea, Juan, no vamos a responder nuestra manera. Vas a traernos para la próxima clase. Le pedí ya vez pasada, alguien no me quiso contestar. La diferencia entre regurgitación, reflujo, vómitos, y vamos a poner por ahí también pseudo regurgitación. El concepto. ¿Alguien quiere decirme sí? Exatamente essa é a minha dúvida. Não seria uma pseudo-regurgitação que ocorre aí? Porque o contenido não llega a irse ao estômago. Então, ele não é digerido, então tampoco es un reflujo y se queda. Esa curiosidad ya es importante, sí, pero acá no llega al estómago el contenido, me dice la compañera. Sí, acá no llega al estómago. De modo que vamos a dejarle a Juan Centurión que nos aclare en la próxima clase. Anoten que. Entonces vamos a empezar con eso para continuar. Es decir, es muy importante entender bien claro la diferencia, que es lo que es regurgitación,
qué es lo que es vómitos, qué es lo que es pseudo regurgitación, y me parece que me falta uno más que le dije. Ya, correcto. Reflujo, doctor. Reflujo, sí. Dios mío, habló mucho de reflujo y no se entiende más qué es lo que es la diferencia entre reflujo y regurgitación. Vamos a aclarar. Queda a tu cargo, Juan Centurión. No hay problema, pa. No, doctor, no hay problema. Ya, sí. Hagamos porque cada vez los estudiantes tienen que tener más protagonismo. ¿Qué significa eso? Que yo no venga a ser muy expositivo. ¿Me entienden? Porque de esos dispositivos hay 5 nomás que aprovecha al máximo. El resto, no tanto. Se encuentra hoy día de que los estudiantes tienen que tener más protagonismo. Voy a revisar, es más, seguro que no me va a aceptar otra vez todo. Y ahí, cuando vos leíste, vamos a ver si tiene argumento. Entonces dinamiza. Es una manera de una metodología de aprendizaje. Estamos dentro de lo que es académico exclusivamente. Ya, bien. Hematemesis. ¿Por qué podría tener hematemesis? ¿Alguien quiere decirme? Cáncer de esófago estamos. Por la lesión de algún, o sea, del epitelio del esófago, va a ser, doctor. Pérdida de sangre. Sí. ¿Otro? ¿Qué puede ser también? No sé, Cecilia Grau no se conecta más por lo que... No, está acá su carita, pero hasta ahí nomás. Jorge Peralta. ¿A qué se debería? La hematemesis. ¿Qué es hematemesis, Jorge Peralta? Y es la tos con sangre, o el vómito con sangre. El vómito con sangre, pues, tos con sangre es otra cosa. ¿Ya? Se me mezclaron los conceptos un ratito. Sí. ¿Y cómo en eso sí? Vomitar sangre. Podría ser por, acá estaba leyendo el libro y decía de las fístulas, las roturas de las fístulas esófago-traqueales. Esto llevaría a otro más complicado. Ustedes se fijan, fíjate que está todo relacionado. Dijimos nosotros, dentro del epidermoide, puede ser también las de la adenocarcinoma, ¿qué características podían tener? Crecer hacia la luz. Otro podía tener aspecto de ulcerado y otro de infiltrante. Entonces, una de las variantes va a ser mucho más probable que sangre, la ulcerada. Es que el tumor que se necrosa y se produce una solución de continuidad, lógicamente orada, vasos. Y va a llegar un momento en que el tumor sangra, que enloquece al médico que le atiende, porque vos no podés cohibir con facilidad un tumor sangrante. Es decir, el tumor, el cáncer de esófago que se ulcera, tiene mucho más probabilidades de la característica de ulcerada de sangrar, porque se va necrosando tejido, se va necrosando estructura y lógicamente va a necrosar algún vaso y ese va a sangrar. Esa es la causa habitual de hematemesis, sangrado del tumor, ya del tumor. Esa es la causa habitual de hematemesis en el cáncer de esófago. Ok. Además de esto que manejamos, vamos a decir, como parece una cuestión muy evidente, también podemos encontrar semiológicamente aumento del tamaño de órgano. Por ejemplo, hígado. Líquido en la cavidad abdominal, ascitis. Inclusive puede, de acuerdo a la localización, abordar crecimientos de ganglios, es decir, adenopatía, que se reserva habitualmente para algunas localizaciones. Es decir, no podemos en forma genérica, por ejemplo, decir da metástasis en la región
supraclavicular izquierda, porque es propio de la metástasis solamente los de localización del tercio superior. Los del tercio inferior en la transición esofagogástrica generalmente no da metástasis en ese lugar. Por supuesto que va más hacia abdomen y va más hacia mediastino posterior, las metástasis. Lo primero es metastasial por lo menos. ¿Me entienden? No es que uno puede decir en forma genérica, da esto también. Y si dicen, está bien en el examen, da, por ejemplo, metástasis en el cuello. Y automáticamente va a venir la pregunta, entonces, principalmente los cánceres de dónde, le digo. Y de esófago. Sí, pero dentro del esófago. Y parece ya una pregunta muy rebuscada. Tercio superior, nada más. No estoy haciendo una pregunta rara. A ver si están entendiendo lo que están reportando, nomás es la pregunta. ¿Me entienden, la gente? No es que le estoy complicando. Porque si usted entiende es demasiado fácil. De tercio inferior me dice, ¿y por qué? Es raro. ¿Dónde principalmente dan la metástasis lo de tercio inferior? Le digo. Tampoco le pregunta una cosa rara. Pregunta de qué es lo que está haciendo y una pregunta de patología quirúrgica. Absolutamente está una asignatura ya aprobada, pero que está en con mucha relación con nosotros, que estudiamos básicamente signos y síntomas. Ok, eso en general, gente, lo que quería compartir con ustedes con respecto a cáncer de esófago. Y me parece a mí que es útil el hecho de hacer una clase interactiva, en donde no sea yo solamente el expositor, una exposición. Por eso que yo digo que no es igual grabar la clase, porque al principio de esta guerra en la que estamos, se había dicho, voy a grabar la clase y levantar la plataforma y ya está. Yo no creo que sea igual que cuando uno está participando, intercambiamos, porque con la pregunta que yo hago a uno de los compañeros, otro está escuchando. Aprovecha en todos los sentidos. Primero dijo, ¿cómo es posible que no pueda contestarle rápidamente esta pregunta muy fácil? En ese caso, se mide un poco su nivel. O también puede no saber, o puede no estar de acuerdo con la respuesta, lo que sea. Pero eso está demostrado de que es útil la clase de intercambio. Y cada vez más yo necesito que ustedes tengan más protagonismo. Esa es la tendencia actual. Y yo sea menos expositivo y no y que los estudiantes sean más protagonistas. De traer, de investigar, porque eso ya se les queda. Esta tarea que le doy a Juan Centurión se le va a quedar. Se va a ir a revisar y nunca más se va a olvidar de lo que había hecho. O sea, yo creo que suma a favor de los estudiantes. Ese es el concepto por qué desarrollamos. Vamos a dedicar un 5 minutitos para las preguntas y respuestas y entonces después vamos a hacer nuestro break y vamos a tomar en nuestra reunión clínica el caso clínico que se refiere a una patología anterior a la que vimos hoy, pero que está muy relacionado. Quiero que eso que les pasó a ustedes, Juan, tomen en cuenta para la reunión clínica de hoy. ¿Ok? Pregunta. ¿Cómo le iba a llevar? Ah, sí. Está todo. Un control para abrir por aquí. Preguntan. Doctor, yo tengo una pregunta. Diga nomás. En cuanto al cáncer, ¿cuál es la relación de la cialorrea, o sea, la salivación excesiva? Ya. La cialorrea es una manifestación, qué bueno que lo diga, es una manifestación de cáncer de esófago, principalmente los que tienen localización tercio medio. Ocurre que en el cáncer de esófago, lo que se ubican en el tercio superior son muy pocos. Y casi se circunscribe, cuando hablamos de cáncer y de localización, casi tercio superior y tercio inferior.
un primer concepto, independientemente de la variedad anatomopatológica que estuvimos conversando largo rato. Y los que tienen localización en el tercio medio, o eventualmente tercio superior, son los que babean, son los que salivan mucho. ¿Me entienden? Son los que babean. Y por dos motivos fundamentalmente. Uno de los motivos vos vas a investigar y yo te voy a tratar de exponer el otro. Cuando hay un proceso de pasaje de alimento, naturalmente hay una reacción, vamos a decir, de estímulo naturalmente, de estímulo de secreción de saliva. En el momento que uno mastica, ya empieza a estimular saliva. La naturaleza es sabia. Reflejo para estimular secreción de saliva. Toda la glándula que es responsable de producir saliva. Y entonces, fundamentalmente alguno más grande. Entonces, ese proceso, una de las razones del por qué saliva uno, resulta que en este caso hace pasar y se interpreta, toma en cuenta el reflejo de que tiene que lubricar. Y se queda acá. Entonces, como que va lubricando, como que va permanentemente, vamos a decir, secretando a ver si no acelera el proceso de pasaje. Ese es un factor reflejo nervioso. Inclusive el par responsable de esto, ustedes me van a decir después, que nervio es lo que se estimula para que se produzca el reflejo en este momento de salivación. Y hay otro mecanismo que queda a tu cargo. Es decir, es muy buena tu pregunta porque justamente yo no mencioné en mi lista, es una manifestación también, o sea, entre otras cosas que no dije en la lista que puse, el paciente con cáncer de esófago babea. Babea, dice, es un término, vamos a decir, común, vamos a decir, se le cae la saliva. Hay una expresión, no sé si conoce usted, se me hace agüita en la boca. No precisamente a veces por comida, o escucha huele alguna comida, se me hace agüita en la boca. Tiene, en fin, sabor a chipazo, y a esta hora ya me estimula. Claro, o sea, por el reflejo, se me junta saliva. Si viene el chipazo, voy a lubricarlo bien porque ya está preparado. Se me hace agüita en la boca. Ok, se utiliza en otro sentido también. Entonces, esa es una de las, vamos a decir, explicaciones del por qué el que tiene cáncer de esófago, que lógicamente tiene trancado y posiblemente apilado contenido, porque empieza a babear. A ver, flaquito, pálido, se nota a la legua que algo está aportando crónico y como que babea. ¿Se entiende cuando digo babea a qué me refiero? Se le cae la baba, dicen la gente, ¿verdad? Es una expresión. ¿Te contesté algo? Sí, doctor. Perfecto. Ya, bueno, y queda a tu cargo el segundo. Eso sí que confío plenamente. Ya. Otra pregunta, o otro aporte también puede ser. No es que solamente preguntas pueden hacer. Doctor. Diga. Buen día. ¿Un paciente puede tener un cáncer de esófago sin haber tenido esófago de Barré antes? Sí, puede tener. ¿O es dependiente de una progresión? No. Se refería al distal. Al esófago distal, ¿verdad? Puede tener en el esófago distal, puede tener carcinoma epidermoide. Plenamente. Anteriormente, contestando tu pregunta directa, cáncer de esófago eran toditos carcinoma epidermoide. Ahora, y desde hace un tiempo, y con tendencia a aumentar, fíjense mi porcentaje que les puse ahí en la parte de patología quirúrgica. 50-50. 50-50 en este momento.
Es decir, de los cánceres de esófago, 50 son carcinoma epidermoide. Y 50 ya son adenocarcinoma. Y casi todos, para no decir todos, los que tienen adenocarcinoma vinieron de esa secuencia de reflujo, metaplasia, displasia y cáncer, que son adenocarcinoma. Pero tu pregunta es si en el distal se puede encontrar, vamos a decir, cáncer epidermoide, eso es lo que yo entendí por lo menos, sí, claro que se puede encontrar. Eso nomás luego era, no sé, por utilizar un término, así nomás lo era. Con el tiempo nomás que fue cambiando, que resulta que ahora se mete ya también otra variedad anatomopatológica explicado por esto que acabamos de decir. Siempre lo fue adenocarcinoma, no digo carcinoma epidermoide nomás luego. Siempre fue. Ahora nomás cambió con el tiempo que se inserta esta variedad anatomopatológica. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Entendi, doctor. Gracias. Doctor, en cuanto a los estudios de diagnóstico, Sí. ¿cuál sería la diferencia entre una endoscopía y una laparoscopía? Porque acá menciona laparoscopía y toracoscopía y la endoscopía. ¿No serían lo mismo? No. Con respecto a laparoscopía, no es. Laparoscopía es la endoscopía que se hace en láparo. Láparo es abdomen. Laparoscopía. Toracoscopía sí se hace, es diferente a la endoscopía. La endoscopía digestiva es el dispositivo que se introduce por la boca, llega al esófago, entra en la luz del esófago. El dispositivo que se puede proyectar a un monitor, se puede ver con un ocular, lo que sea. Esa es la endoscopía. La que entra por la boca y llega al esófago por la luz, con lo que se puede tomar muestra, con lo que se puede pintar, con lo que se puede hasta tratar inclusive. Hoy día, cosa del esófago. Endoscopía. ¿Entienden? Anoten que allí, ¿qué significa endoscopía? Y la toracoscopía, que se hace para estadificar, muchos de ellos, toracoscopía, no se entra en la luz del esófago. Se entra por fuera de la luz, o sea, hay que entrar en el tórax, lo que es la paroscopía en el abdomen. Láparo significa abdomen, por eso. Y tóraco es tórax. Toracoscopía se entra por fuera y se puede inclusive tener algún anuncio de estadificación hoy día con la toracoscopía. Sí, así mismo lo dice acá, para estadificación tumoral. Claro, entonces, pero vos mirás por fuera. Sí, vos Para ver ves el los contorno. grupos ganglionares, en fin, adherencias, inclusive hasta fístulas se puede sospechar con ese, pero se mira por fuera del esófago, no en la luz del esófago. Sí, ya entendí, ya entendí. Ya, Genial. ok. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más nada, gente, tengamos todos un receso por lo menos de 10. En mi caso, con mi grupo, le pido por favor un 15 minutitos. Entonces, ando con algún problemita, por eso que pido más tiempo que todos. Entonces, 10 a 15 minutos en mi grupo para retomar nuestra siguiente actividad de nuestra reunión clínica, en donde vamos a tomar en cuenta el que ya tienen ustedes, ese caso clínico que tiene Juan. Ok, de acuerdo. Muchas gracias a todos. Cuídense y, en fin, nos vemos en un rato más con mi grupo y con el resto, entonces ya la próxima semana con otro tema. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego.